Bienvenidos al culto dominical. Gracias a Dios podemos compartir todavía por este medio una reunión virtual con la congregación para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para escuchar su palabra, para buscar su voluntad. La lectura del día de hoy la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, los versículos 31 y 32. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia, por tu provisión, Señor. En esta hora queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, Señor, nuestra falta de acción, las dudas, los temores, por no amar suficientemente al prójimo, por tantos defectos que hay en nosotros, Señor. Perdónanos. Sigue trabajando en nuestros corazones para perfeccionarnos cada día, para servirte mejor. Te damos gracias por la ciudad de Manta, sus habitantes y todas las bondades que ella nos ofrece. Pero asimismo te rogamos que tú tengas misericordia por la gran cantidad de pecado, de maldad que hay en ella, el azote del narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, la pecaminosidad de su pueblo buscando hacer lo malo en todo momento, Señor. Y te rogamos que pongas en el corazón de cada creyente la carga por esta ciudad para orar por ella, para evangelizarla, para enseñarle tu palabra, para hacer tu voluntad. Lo mismo te pedimos por nuestro país, el Ecuador, y te rogamos que tú seas bendiciendo a las nuevas autoridades a quienes tú les estás permitiendo gobernar sobre nosotros en el poder ejecutivo y legislativo, Señor. Que tú trabajes en el corazón de ellos para que seas tú quien nos cuides y nos dirijas a través de estas personas. Asimismo te pedimos por la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, Señor, la organización de la cual formamos parte, para que tú tengas control de su liderazgo y hagas tu voluntad, Señor. Que se predique siempre la sana doctrina de tu palabra, con temor, con respeto, con sinceridad de corazón y bajo la guía del Espíritu Santo. Asimismo te pedimos por este mundo tan convulsionado por la maldad, por la delincuencia, las guerras, las enfermedades, las pestes. Señor, te pedimos que tú seas tomando control y que todo siervo tuyo que trabaja para ti con sinceridad, haciendo tu voluntad, nunca le falte tu protección, tu cuidado y la provisión de todo lo necesario para desempeñar eficazmente esta labor, principalmente la unción del Espíritu Santo. Amado Padre, te rogamos ahora por nuestros enfermos, que tú tengas cuidado de ellos. Hay tantas personas dentro y fuera de nuestra congregación con esta pandemia del coronavirus y con otras enfermedades, algunas agudas, crónicas y otras pasajeras, Señor. Siempre nuestra búsqueda está hacia ti, nuestro médico por excelencia, amado Padre, nuestro creador, nuestro formador, y quien nos ama y de quien clamamos misericordia para mejorar la salud de nuestros cuerpos y para que haya los recursos necesarios para tratar nuestras enfermedades. También te pedimos por la falta de trabajo, la falta de dinero, las deudas, que tú seas proveyendo, Señor. Lo material es necesario mientras estamos en este mundo, y tú eres el dueño del oro y la plata, y a ti clamamos que tengas misericordia y nos ayudes para vivir dignamente sin deberle nada a nadie y proveyendo
para los de nuestra casa, para no ser considerados incluso peor que los incrédulos. Ten misericordia de nuestra situación financiera, Señor. Asimismo, te rogamos por quienes padecen toda clase de problemas emocionales, Señor, problemas de relaciones sociales en su hogar, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su lugar de vivienda, Señor. Tú tienes control de todo, por los problemas judiciales, legales. Señor, guárdanos, líbranos y ayúdanos a vivir sabiamente conforme a tu voluntad para no caer en esta problemática, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te rogamos que tú seas bendiciendo nuestra congregación, aunque por ahora es virtual, Señor, que el Espíritu Santo obre en cada corazón, que abra las mentes, el entendimiento, que disponga nuestro ser para recibir con humildad, con gozo y con respeto tu palabra. Ten misericordia de nosotros e ilumínanos con tu verdad. Te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos el tema verdaderamente libres. Y es que aquí en nuestro país, el Ecuador, mañana 24 de mayo, celebramos un aniversario más de la batalla del Pichincha. El proceso que termina en esta batalla para librar al pueblo que ahora se llama Ecuador del dominio colonial que España había impuesto a nuestra América Latina. Y la gente celebra mucho y se le da gracias a todos aquellos que formaron parte en esta gesta libertaria y ahora somos libres. Pero resulta que en esta libertad seguimos padeciendo muchas necesidades. Hay mucha pobreza, hay falta de trabajo, hay mucha exagerada corrupción que para muchos entendidos es herencia de los conquistadores que nos colonizaron, ya que enviaron a los delincuentes para venir a poblar y su estilo de vida se ha impuesto desde México hasta Argentina por cientos de años con la corrupción como bandera por delante. Hay mucha ignorancia, la gente busca ser ignorante, hay tantas oportunidades como nunca para estudiar, pero los niños y los jóvenes no quieren estar en el aula, no quieren aprender, no todos, pero la gran mayoría. El pueblo sigue en su fanatismo siguiendo caudillos, líderes, supuestos salvadores que ofrecen vivir a punta de regalos y no trabajar, y eso le encanta a la ociosidad, que tristemente es uno de los males que más impera en nuestra región. ¿Y qué diremos de los políticos, los dueños de empresa, todos queriendo abusar de los más necesitados? En fin, estamos libres del yugo español, pero esclavos de todos estos males que agobian a nuestros pueblos. Y podríamos decir que somos completamente libres. Bueno, es algo muy subjetivo el creerse libres, pero ante tantos problemas que nos someten y no nos dejan hacer lo que deseamos, sino que estamos sujetos a estas condiciones, realmente no somos completamente libres. Y algo parecido ocurre con el ser humano. Muchas veces decimos que somos libres, que no somos esclavos de nadie, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente somos libres? A veces incluso dentro de la iglesia hay quienes dicen, yo soy libre, el Señor me libertó, pero seguimos pecando. ¿Seremos realmente libres? Yo recuerdo cuando el pueblo de Quito, el 10 de agosto de 1809, se rebeló contra la administración
local que había impuesto el gobierno español. Hay muchos que llaman a esto la independencia del Ecuador. No hubo tal. Fue una rebelión contra el sistema administrativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien muchos se llenan la boca hablando de que es el Día de Independencia del Ecuador, la carta donde ellos se dirigen al rey de España expresando la actitud que han tomado en rebelarse contra los gobernadores que les han impuesto por su corrupción, termina con una frase lapidaria para el esfuerzo independentista, que es: nos declaramos fieles súbditos del rey de España. ¿De qué independencia hablamos? Pues si ellos públicamente se declaran fieles súbditos, continúan siendo esclavos, pueblo dominado del rey de España. Simplemente fue una rebelión contra el sistema administrativo, más no contra la autoridad. Y muchas veces pensamos nosotros que en un esfuerzo más bien propio, sin someternos a Dios, podemos ser libres del pecado. Y hay muchos moralistas que tratan de vivir una vida pura, pero mientras practiquemos el pecado, podríamos decir, al igual que esta carta, nos declaramos fieles súbditos del pecado. Cuando nosotros analizamos lo que Dios tiene para nosotros, vamos a revisar unos cuantos versículos. La profecía de Isaías, que estudiamos el año pasado, en el capítulo 43, en el versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El ser humano fue creado con propósito. No somos una casualidad de la naturaleza, como tanta gente esclava del pecado hoy día nos quiere hacer creer, que la vida surgió de casualidad o cayó del espacio y fue evolucionando hasta que llegamos a ser lo que somos. Y eso es muy cómodo para algunos porque dice, bueno, en la ley de la naturaleza sobrevive el más fuerte, y si nosotros somos fuertes, entonces podemos imponernos a los demás y hacer nuestra voluntad. Entonces siempre hay una rebeldía contra la autoridad de nuestro Creador. Pero el hombre fue creado con un propósito diseñado por Dios para servir a Dios. Por lo tanto, el ser humano fue creado para estar bajo autoridad y obedecer a quien tiene esa autoridad, que en este caso es el Creador, el dueño, el propietario. Cuando nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, nos encontramos con una declaración. Desde el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, no somos evolución ni casualidad, somos hechura de Dios, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos creados dentro de un plan gigante, maestro, en el cual nosotros somos obreros. Quien hace una obra es un obrero, un trabajador, un empleado, quien debe estar sujeto a la autoridad de su Señor. En este caso, fuimos creados en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para cumplir ese propósito de obrar, de realizar esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la creación,
nos diseñó con el propósito de servirle, de hacer su obra. Y cuando nosotros hacemos su obra, reconocemos que estamos bajo autoridad. Y hay gente que esto le cuesta mucho, pero siempre declaramos que Jesús es nuestro Señor. El Señor es el amo de sus siervos, de sus esclavos, quienes no tienen mayor capacidad de discusión ni de argumento, sino sometimiento a su voluntad y hacerlo. Pero la rebeldía del hombre lo pone en contra de lo que Dios mande. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 25 al 28, vemos una declaración en este tema. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesucristo, nuestro Señor, nos pone el ejemplo de su vida. Siendo Dios todopoderoso, Él vino para servir, para hacer la voluntad de la persona del Padre, enseñándonos sometimiento, obediencia, fidelidad a la autoridad superior. Y nos dice que el que quiera ser grande entre nosotros no será el que quiera estar por encima, sino más bien el que quiera servir a todos. Y nos pone esto para que nosotros aprendamos que si somos hijos de Dios, que si nos llamamos cristianos, somos discípulos imitadores de Cristo, debemos ser como nuestro Señor. Y si nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, nosotros no podemos hacer menos que nuestro Señor. Esa debe ser nuestra línea de vida, una vida dedicada al servicio a Dios, el servicio hacia los demás, para que nuestra vida cumpla el propósito para el cual fue creada. En el Evangelio según San Juan tenemos otra cita en el capítulo 12, en el versículo 26, nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, si el hombre está hecho para servir y diseñado para servir a Dios, y cumple esa voluntad y es obediente, si alguno sirve a Dios, debemos seguirle, seguir sus enseñanzas, seguir sus mandamientos, seguir el estilo de vida que Él nos puso como ejemplo para imitarlo. Y la consecuencia de servir a Dios y de seguirlo es: donde yo estuviere, donde estuviere Jesucristo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros servimos a Dios de corazón, nos sometemos a su voluntad, a su autoridad, reconocemos su soberanía, en ese momento nosotros estamos siguiendo lo que Jesucristo mandó, y por lo tanto donde esté Él estará con nosotros, Él nos llevará con Él. Él está en el cielo, nos enseña la palabra, a la diestra del Padre, preparando lugar para nosotros. Y es allá donde vamos cuando le servimos, cuando le seguimos, y nos habla de que el Padre, quien le dio todas las instrucciones, nos honrará. Dios Padre nos honrará si obedecemos su voluntad, si lo seguimos. Ahí vemos la importancia que tiene el reconocer que fuimos creados para servir, para estar bajo autoridad. Por último, veremos en este punto el libro de Deuteronomio,
el capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Lo que decía Jesús en Juan 12:26 es simplemente cumplimiento a lo que había sido establecido en la ley de Moisés, dada por Dios a Moisés. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Hay que andar siguiendo a Dios. A Él hay que temerle, a Él hay que guardar sus mandamientos, a Él hay que escucharlo, a Él hay que servirlo y a Él hay que seguirlo. Entonces está completamente claro que la voluntad de Dios es que lo sigamos, lo obedezcamos, guardemos sus mandamientos y lo sigamos. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el hombre no lo hace? El ser humano, desde que se rebeló contra Dios, no quiso obedecerlo más. Cuando fue tentado, no quiso estar debajo de Dios, sino ser igual a Dios, que fue la tentación que le ofreció el diablo. Comer del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, para ser iguales a Dios. Si estoy igual, no estoy bajo Él. Y esa rebeldía ha hecho que haya maldición en el linaje humano. Y nosotros nacemos con el pecado heredado de Adán y Eva. Y nosotros nacemos en rebeldía. Y si fuimos creados para estar bajo autoridad, si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Volvemos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vemos los versículos 34 al 36. Y Jesús dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nos dice claramente, si usted no está bajo la autoridad del Señor haciendo su obra, cumpliendo el propósito para el cual fue creado, reconociendo su autoridad sobre usted, usted fue creado para estar bajo autoridad, bajo señorío, y si no es bajo el señorío de Dios, está bajo el señorío del pecado. Y la paga del pecado es muerte, ¿no? Y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es que no hay más opciones, no hay términos medios, usted no puede ser independiente, usted fue creado para estar bajo autoridad. Si no es la autoridad de Dios, será la autoridad del pecado. Pero usted escoge quién es su Señor. El esclavo no queda en la casa para siempre. No estarás en este mundo donde todavía se recibe la bendición de Dios. El sol y la lluvia caen sobre buenos y malos, sino que algún rato estará completamente alejado de Dios en el castigo eterno, la paga del pecado, la muerte eterna. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesucristo nos puede libertar del pecado para ser verdaderamente libres. Libres para hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. Imagínense que en este mundo hubiera una nación donde todos buscaran a Dios de corazón. Sería lo más parecido al plan original de Dios para este mundo. Ahí podríamos decir que un pueblo es realmente libre. Los enemigos no contarían porque serían enemigos de Dios, no de ese pueblo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el conflicto actual con Israel.
El Señor lo escogió para ser su pueblo, pero ellos rechazaron ese llamado. Igual el Señor tiene pactos y promesas que Él no deja de cumplir. Y hay profecías que hay que cumplirse, pero mientras el pueblo de Israel sea rebelde y no reconozca al Señor Jesucristo como su Rey, como su autoridad bajo quien estar obedeciendo, son esclavos del pecado. Y por más de que ellos se llamen el pueblo escogido de Dios, siguen sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Desde el principio, cuando el Señor les dijo, por ejemplo, a Abraham que le daría un hijo, y ellos quisieron con su esposa Sara darle una ayudita a Dios, y tuvo un hijo pero con la sierva, y ese hijo es el padre de los árabes, y de ahí vienen muchos de sus descendientes que son los más grandes enemigos de Israel. Luego llegan a la tierra de Canaán, donde están nuevamente, y cuando llegan junto con Moisés, la orden es sacar a todos los pueblos de allí, porque eran pueblos que habían pecado en gran manera contra Dios y Dios no quería que existan más esos pueblos, pero el pueblo de Israel no obedeció y quedaron allí como una carga, como una prueba, los filisteos, etcétera, etcétera, y hasta el día de hoy sus descendientes le están haciendo la guerra. Eso es lo que pasa cuando somos rebeldes, pecamos y la consecuencia del pecado es muerte, problemas, destrucción, guerras, conflictos, y es imposible ser libres. Supuestamente somos libres de los enemigos terrestres, pero no somos libres del pecado que reina en nosotros y es el que nos lleva a toda maldad. Y solo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacernos realmente libres, convirtiéndonos también en hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Hijo permanece para siempre. Juan 8 mismo, pero el versículo 44 nos dice lo que Jesús le decía a ese pueblo de Israel que se creía superior, ¿no? Por ser descendientes de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dicen muchos hoy en día, todos somos hijos de Dios. Bueno, veíamos Juan 1:12, que solo a los que hemos recibido a Jesucristo y creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios. El resto, el que no obedece a Dios, el que hace las obras, que es la única otra opción, la de Satanás, es hijo de quien hace las obras. Si usted es siervo de Dios, es hijo de Dios. Si usted es siervo del diablo, es hijo del diablo. Por lo tanto, una vez más, usted decide quién es su Señor, y aquí pone a quien ejerce el señorío sobre la vida del ser humano como Padre. O sea, somos hijos de nuestro Señor, y nosotros escogemos si somos hijos de Dios al obedecerle o somos hijos del diablo al hacer lo que el diablo pide, la mentira, todo lo malo que está en él. Veamos Romanos. La carta de Romanos en el capítulo 6, versículos del 16 al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el hombre acepta a Cristo como Señor y Salvador, se somete a su autoridad, obedece su palabra, ya dejó de ser esclavo del pecado. Pasa a ser siervo, pero de la justicia, siervo de Dios.
Ahora, cuando volvemos a Juan 8, al texto que dimos lectura al inicio, Juan 8:31, vemos que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí vemos que la importancia está en permanecer en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en Mateo 28 el texto de la gran comisión de los versículos 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión se divide primero en quién tiene la autoridad. La premisa: Jesús tiene la autoridad dada por el Padre en el cielo y en la tierra, autoridad total. Como Él tiene la autoridad, el señorío sobre nosotros nos envía. Por tanto, id y haced discípulos. Bueno, veíamos que el que hace la palabra de Dios era realmente su discípulo, como decía el texto en Juan 8:31. Ahora vemos que tenemos que hacer discípulos, hacer que la gente guarde la palabra de Dios para que sean discípulos del Señor. ¿Ven la importancia de la palabra? Y dice que hay que hacerlo a todas las naciones, no solo Israel, no solo el Ecuador, a todas las naciones del mundo, sin importar raza, credo, condición social, académica, cultural, económica, nada. Hay que hacer que la gente siga la palabra de Dios a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es como dándoles la identidad, como quien diría matriculándolos como estudiantes de Dios, convirtiendo a estas personas en discípulos reales que han aceptado el señorío de Cristo y tienen ahí la confirmación divina de quiénes son. Y ahora sí viene la labor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están esas enseñanzas? En la Biblia, en la palabra de Dios. Volvemos al tema, ¿no? Para ser verdaderos discípulos hay que enseñar la palabra de Dios. No hay que hacer que sigan al pastor, sino que sigan al Rey, a Jesucristo. Y la promesa es que para hacer esta labor no vamos a estar solos. Dijo Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Vemos esa importancia. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 14 al 17, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos realmente desglosado lo que es ser un siervo de Dios, ¿no? Empieza con la enseñanza de la Escritura desde la niñez. Y nos dice que ese conocimiento nos puede llevar a la sabiduría que nos enseña a obedecer, someternos a Dios y por lo tanto ser salvos en el nombre de Jesucristo. Nos dice que toda la Escritura, no como algunos que les gusta sacar los pedacitos que les gustan, y hay otras que dicen, pero es que solo está una vez en la Biblia, no le demos tanta importancia. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas cosas, enseñar, redarguir, corregir, instruir, son las labores que hacemos los siervos de Dios
y para hacer toda esa labor debemos de usar las Escrituras. Es importante resaltar que todo esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual nosotros tenemos que dedicarnos a aprender de la Biblia y de lo que es la experiencia de obedecerla para enseñar a otros, para exhortarlos, para corregirlos, para hacerles ver su pecado, redarguirlos. Toda la labor pastoral, ministerial, cristiana, está resumida en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biblia. Y un aprendizaje compuesto en práctica, lógicamente, y una enseñanza compuesta en práctica, guiando al discípulo a través de la vida, ¿no? Todo esto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para servir, para toda buena obra, para ser un obrero, para trabajar para el Señor. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, del 12 al 15, vemos que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces se quiere cambiar a las personas con psicología, con filosofía, con arengas, motivaciones? Y eso no causa mayor efecto, porque no penetra hasta lo más íntimo. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo creado se revela ante la palabra. Hay las respuestas para todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículos 12 y 13, que son los pertinentes. Ese es el poder, el uso de la palabra. Es lo más grande, no lo que el hombre usa hoy en día para tratar de arreglar a otros. Por eso vemos tanta gente perdida, porque son ciegos, guías de ciegos. A veces vemos que alguien por viejo ya lo consideramos sabios. Bueno, un hombre que ha vivido su vida en el temor de Dios es sabio y es muy útil. Pero alguien que ha vivido toda su vida en el pecado, en la rebeldía, ¿qué sabiduría podrá tener? Solo enseñar a hacer lo malo, nada más. Veamos Efesios 6:17. Seguimos hablando de la palabra de Dios. En la segunda parte, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios, vemos que todas las armas son para la defensa, menos la palabra de Dios. Esa es para defensa y ataque. Es la más poderosa. Todo lo demás nos protege porque somos débiles, pero con la palabra tenemos poder, como veíamos en Hebreo, para traspasar todo y desnudar todo, que nada quede oculto, que todo sea revelado. Volvemos a Juan 8, en el versículo 32, y nos dice: y conoceréis la verdad. Así, buscando, siguiendo la palabra de Dios, conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre. Esta frase se usa muchísimo para animar a la gente a estudiar, a leer, para no ser víctimas de los que se quieren aprovechar, los políticos, los charlatanes, toda la gente que, basándose en la ignorancia de las personas, quiere hacerlos sus adeptos. Pero mientras más leemos sobre todo la palabra de Dios, somos más cultos y más libres de las influencias de los demás. Pero la palabra nos libera para ser realmente libres, nos hace libres del pecado. Veamos Juan mismo, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es esa verdad, revelada por sus palabras, y es el camino
al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Cuántas religiones ponen distintas maneras de llegar al Padre? Por buenas obras. Si haces tantas cosas buenas, vas al cielo. No que si sigues a los santos, a los difuntos, a los apóstoles, a los ángeles, vas al cielo. No. Jesús lo dijo bien claro, lo dejó establecido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por medio de Jesucristo. Solo el Hijo nos puede libertar, solo el Hijo nos puede enseñar con su palabra la verdad y eso nos hace verdaderamente libres, nos lleva al Padre. Nada ni nadie más, no hay términos medios. Vámonos a un salmo, el Salmo 25. Vamos a leer los versículos 4 y 5, el deseo del rey David, el salmista por excelencia, ¿no? Él le decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El anhelo de David, el hombre según el corazón de Dios, como Dios lo llama, era cada día que Dios le muestre su camino a través de su verdad, la verdad que está en la palabra de Dios. Porque él realmente quería ser libre, él quería ser salvo y por eso quería encaminarse en la verdad y aprender con humildad, no pretender que lo sabemos todo, que no estamos bajo autoridad, que somos libres cuando somos esclavos del pecado. Él quería ser salvo, libre en el Señor. Eso es muy hermoso. Y el Salmo 119, versículo 105, tan conocido y tan memorizado y tan actual y tan real, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso que nos guía para no tropezar en la oscuridad del pecado, las mentiras de Satanás, las maldades del mundo. Si queremos estar en paso firme con un camino iluminado, debemos hacer uso de la palabra de Dios. Proverbios 16:20 para terminar. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Usted quiere el bien para su vida, usted quiere ser realmente libre, busque la palabra de Dios, sígala. Vemos que la liberación completa, total, perfecta de toda esclavitud del ser humano es obedeciendo, permaneciendo en la palabra de Dios, pero toda, no le podemos quitar el pedazo que no nos gusta o que va contra nuestra filosofía, es toda, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no la parte que nos gusta o no nos gusta. Tenemos que acercarnos al estudio de la palabra sin soberbia, sin orgullo, como el siervo que desea ser liberado de la esclavitud del pecado y convertirse en hijo de Dios, en total humildad y postración delante de nuestro Señor. Y tenemos que interpretarla, discernirla bien con el estudio y sobre todo con la guía del Espíritu Santo, porque la palabra no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo es quien la escribió y quien nos enseña cómo entenderla. Cuando nosotros hacemos esto, nos convertimos entonces en verdaderos discípulos de Jesucristo, porque estudiamos, seguimos y obedecemos la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, y por lo tanto conocemos la libertad en su verdad, y esa verdad nos libera de una forma completa y perfecta. Una vez que conocemos la verdad, debemos de obedecerla, y obedecerla nos lleva a servir a Dios y a servir a nuestro prójimo en humildad, usando el poder de la palabra para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia de Dios, para que esas personas a quienes les enseñamos también lleguen a ser
siervos de Dios perfectamente capacitados, preparados para servir a Dios en toda buena obra. Ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Y cuando nosotros servimos con esa capacidad plena, entonces somos realmente libres, libres para hacer por voluntad propia y bajo la guía de Dios la voluntad, el propósito para el cual Dios nos creó, quitándonos esas ataduras que no nos permitían obedecer a nuestro hacedor, a nuestro creador, las ataduras de las mentiras del diablo, las ataduras del pecado. Entonces, para poder ser esos siervos útiles, libres, funcionales, operativos, perfectos, que eso no depende de estatura, fortaleza, salud ni edad, sino de conocimiento y sometimiento a la palabra de Dios, veamos qué nos dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, qué poder tan grande que nos otorga el Señor. Si permanecemos en Cristo y en sus palabras, o sea, su palabra permanece en nosotros, pidamos todo lo que queramos y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando estamos en su palabra no vamos a pedir tontamente, vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como pedimos por la guía del Espíritu bajo la voluntad de Dios, en conocimiento de su palabra, al ser la voluntad de Dios, lógicamente lo que pedimos será hecho. Ese es el verdadero poder de la oración. Y en Juan mismo, capítulo 5, versículo 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos libera de todo, nos da poder y nos salva, nos da vida eterna. Eso es ser verdaderamente libres. Como quisiéramos que todos entendieran esto y seamos un país temeroso a Dios y obediente a su palabra. Ahí seríamos libres. Ahí ya no seríamos más esclavos de los sistemas económicos, políticos, judiciales, académicos, todos empeñados en esclavizarnos bajo las mentiras de Satanás y el pecado. Pero si nos sometemos a Dios y a su verdad, seremos verdaderamente libres y cumpliremos el propósito por el cual nuestro Creador nos diseñó, nos programó y decidió lo que teníamos que hacer. Y eso nos trae felicidad, poder, esperanza, salvación y vida eterna, queridos hermanos. Entonces busquemos la palabra de Dios con intensidad, con mucho anhelo, como con hambre, con sed, con fe, con convicción. Y ahí obtendremos todo lo valioso que acabamos de ver que Jesús prometió a quienes guardan, siguen su palabra y se someten al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos en esto, mis queridos hermanos. Busquemos la palabra de Dios y seamos verdaderamente libres. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.